Bueno, hablemos de las tablas de multiplicar. Para algunos es pura nostalgia, pero seamos súper honestos. Para la gran mayoría de nosotros fue la primera vez que literalmente derramamos lágrimas sobre un cuaderno escolar tratando de acordarnos de cuántos rayos es 7 por 8. O sea, es casi como un rito de iniciación traumático por el que todos pasamos. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? En esta explicación vamos a desglosar un enfoque que es, francamente, revolucionario para enseñar a multiplicar y dividir. Vamos a sumergirnos en el trabajo de Alejandro Enrique Quiñones Sattler, quien propone un cambio de perspectiva radical. Así que a quienes les interese la pedagogía, cómo funciona el cerebro al aprender, o simplemente quieran saber cómo hacer que la escuela sea menos estresante para los niños de hoy, esto les va a parecer oro puro. Vamos a ver cómo transformar esa tarea escolar súper temida en una experiencia de puro descubrimiento. ¡Arranquemos! A ver, históricamente siempre hemos tenido este gran dilema en la educación matemática. Durante muchísimas generaciones, aprender las tablas ha sido ese obstáculo gigante con el que las mentes jóvenes chocan por primera vez. Es un momento crítico, ¿no? Porque pasamos de algo súper intuitivo, como contar manzanas, que tiene todo el sentido en el mundo real, a darnos de cabeza contra una pared enorme y rígida de números y reglas abstractas. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Frustración, esa ansiedad paralizante frente a la pizarra y horas de repetición en casa que no sirven de mucho. Encontrar una solución perfecta a esto, o al menos algo que nos evite ese sufrimiento inicial, ha sido como el santo grial para los educadores durante décadas. Y bueno, esto nos prepara el escenario perfecto para el gran avance del que vamos a hablar hoy. Bueno, profundicemos en esto, porque el contraste entre lo que hemos hecho toda la vida y lo que realmente podemos hacer es alucinante. Por un lado tenemos lo de siempre, ¿verdad? La memorización ineficaz, repetir como pericos los números una y otra vez. Y la verdad es que eso casi siempre termina en un bloqueo emocional. Es esa parálisis total cuando el cerebro, bajo estrés extremo, dice «hasta aquí» y simplemente levanta un muro. Pero por otro lado tenemos esta alternativa moderna, una verdadera luz al final del túnel. Usar métodos que de verdad son eficaces porque se basan en la exploración, el descubrimiento y algo clave, la motivación natural. O sea, en lugar de obligar al cerebro a tragar datos a la fuerza, creas un ambiente donde el aprendizaje pasa sí o sí, solo por pura curiosidad. Es un cambio de juego total, no solo en la técnica, sino en la psicología del estudiante. Entonces, seguramente surge la pregunta, ¿cómo se ve esto en la práctica? Todo arranca con el primer gran pilar de esta solución. Imagínense usar cosas cotidianas, como dados, cartones de bingo o hasta dibujar una rayuela, para convertir la aritmética de una obligación súper monótona en un juego. Y aquí es donde ocurre la magia en el proceso cognitivo. La motivación simplemente aparece sola. Los niños ya no están haciendo cálculos estresados porque el reloj avanza o porque tienen un examen encima. Están jugando, tratando de ganar una partida, explorando y experimentando con sus amigos. Esa alegría espontánea, esa falta de estrés, hace que la capacidad de retener información se dispare. Porque, piénsenlo bien, biológicamente nuestro cerebro está diseñado para recordar muchísimo mejor las cosas que realmente disfruta. Ahora, seamos claros, jugar por jugar no es suficiente. Tiene que estar anclado a un método riguroso que funcione y dé resultados reales. Y ese es el segundo pilar. El verdadero salto ocurre cuando pasamos de ese clásico estudiante aburrido, recostado sobre su pupitre y sintiendo el peso del mundo por no poder memorizar, a un estudiante que tiene un éxito comprobable. Estamos hablando de que empiecen a sacar excelentes notas, pero más importante aún, que entiendan la lógica detrás de los números. Cuando saquen esa calificación perfecta porque de verdad entienden, la confianza se va por las nubes. Por fin dejan atrás ese mito horrible de creer que son malos para las matemáticas y se dan cuenta de que son totalmente capaces. Todo porque el sistema está diseñado para que lo comprendan paso a pasito. Entonces, el punto crucial aquí es, ¿por qué funciona esto tan bien a nivel físico y fisiológico? Pues el secreto está en nuestro tercer pilar, la biología multisensorial. El método de Quiñones-Sattler no es solo teoría pedagógica bonita o buenas intenciones, está arraigado en la biología real de nuestro cerebro. A veces se nos olvida que aprender no es solo algo abstracto que flota en el aire, es un proceso súper físico. Hay un dato interesantísimo en la neurociencia. Cuando intentamos aprender usando un solo canal, como simplemente mirar símbolos en una pizarra, estamos desperdiciando casi toda la capacidad de nuestra mente. El cerebro absorbe la información como una esponja y crea recuerdos que duran muchísimo más cuando activamos varias vías neuronales al mismo tiempo. Es como encender todas las luces de una casa en lugar de solo una.
Vamos a ver cómo se encienden exactamente estas vías biológicas. Cuando involucramos la vista, el oído y, súper importante, el movimiento físico al mismo tiempo, el cerebro crea conexiones muchísimo más fuertes y rápidas. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay dos cerebros iguales. Algunas personas aprenden mejor viendo colores y formas, otras escuchando patrones de sonido, y la gran mayoría, sobre todo de chiquitos, necesitan moverse, el componente sinestésico, para anclar ese recuerdo a largo plazo. Al juntar todas estas herramientas sensoriales, el aprendizaje se vuelve súper inclusivo, apoya una inmensa variedad de estilos de aprendizaje e incluso ofrece un marco increíble para superar discapacidades de aprendizaje tradicionales. O sea, es un enfoque de espectro completo para el desarrollo del cerebro infantil. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es que toda esta teoría pedagógica y biológica no se quedó simplemente en ideas de salón de clases. Para nada. Dio un salto gigante hacia la ciencia formal. En noviembre de 2020, Alejandro Enrique Quiñones Sattler patentó oficialmente su invención. Así que no estamos hablando de un jueguito de mesa que alguien improvisó una tarde. No, es un sistema metódicamente estructurado que hoy tiene todo el respaldo legal y científico. Que este sistema de multiplicación y división esté formalmente patentado le da un peso intelectual extraordinario al modelo. Básicamente, es la validación oficial de que aprender matemáticas así no es solo una buena idea, sino una invención genuinamente única y revolucionaria en el campo de la tecnología educativa. Pero bueno, vamos a traducir esto un poco. ¿Qué significa exactamente esta correlación de atributos sin enredarnos en palabras súper técnicas de patentes? Imagínense esto. En lugar de obligar a un niño a memorizar el garabato abstracto que es un 7 o un 8, este método deja que emparejen piezas físicas basándose en colores, formas o tamaños. Por ejemplo, si conectan una pieza azul con una ranura azul, el niño está descifrando el código matemático literalmente de forma visual y táctil, cero ansiedad. No están buscando la respuesta en una memoria forzada, están manipulando características en común entre los números y los resultados. Encuentran la respuesta de forma natural, reconociendo patrones. Es literalmente como armar un rompecabezas gigante, y esa es la genialidad absoluta del método, porque lo hace asombrosamente accesible para cualquier mente joven. Y al final del día, este es el gran objetivo de redefinir las matemáticas, ¿no? Crear un entorno que sea súper práctico, inmensamente creativo y dinámico, donde tocar las cosas y trabajar en equipo borre el miedo y nos devuelva la pura alegría de descubrir las ciencias. Piensen en esto por un segundo. Si podemos transformar uno de los traumas más grandes y uno de los mayores hitos de frustración de la escuela en una experiencia de pura colaboración, ¿qué otros dogmas de la educación mundial estamos listos para derribar? Es para pensarlo. El futuro de la educación literalmente podría estar a un solo cambio de perspectiva de distancia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Sin lugar a dudas, nos deja la puerta abierta para replantearnos de arriba a abajo cómo aprendemos y cómo enseñamos.